Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Hinojosa Pérez Marco Antonio. Soy parte del equipo 2, conformado por mis compañeros Hernández Tobón Edgar y Navarro Medina Dafne Yesenia. En este video les explicaré los ejercicios 5, 6 y 7 en simulación de la práctica número 1, configuraciones de DOPAM como acondicionador de señal, dada por el profesor Gutiérrez Begovich David Arturo en la materia de sensores y acondicionadores de señal. La fecha de entrega de la práctica es el 3 de octubre. Iniciamos por el ejercicio 5, que es el que se muestra en pantalla, el cual nos indica que hay que simular un filtro pasabajas de tercer orden con una frecuencia de corte de 1 kHz. La señal de entrada sería una senoidal con voltaje de entrada de 10 volts pico de amplitud. Bien, un filtro pasabajas es un circuito que tiene un voltaje de salida constante desde CD hasta una frecuencia de corte FC. Conforme la frecuencia aumenta arriba de FC, el voltaje de salida se atenúa. La frecuencia de corte FC también se denomina frecuencia .707, frecuencia de menos 3 decibeles o frecuencia de esquina. El filtro mostrado en pantalla es un filtro pasabajas de tercer orden, el cual tiene una pendiente de menos 60 decibeles por década. Está constituido por un filtro pasabajas de menos 40 decibeles por década en cascada, con otro de menos 20 decibeles por década para dar una atenuación global de menos 60 decibeles por década. Su gráfica de respuesta en frecuencia muestra que todas las frecuencias anteriores a la frecuencia de corte van a dar un voltaje de salida constante. La frecuencia igual a la frecuencia de corte dará un voltaje de salida con una ganancia de menos 3 decibeles o .707 de voltaje. Y a medida que vamos aumentando de la frecuencia de corte a un valor mayor a la frecuencia de corte, sufrirá una ganancia cuya pendiente es de menos 60 decibeles por década. Para diseñar nuestro circuito, primero elegimos un capacitor 3, tal que sea mayor a 1 nanofarad, pero menor o igual a 100 nanofarads. En nuestro caso elegimos uno de 10 nanofarads, y con esto calculamos los valores del capacitor 1 de 5 nanofarads y del capacitor 2 de 20 nanofarads. Para las resistencias, R1, R2, R3 y RF1 y RF2, tienen el mismo valor, el cual fue calculado de 15.9154 kiloohms. La resistencia RF1 tendrá un valor de doble de dicho valor de resistencia, el cual será de 31.8309 kiloohms. Ajustando los valores calculados de resistencia con arreglos de valores comerciales, tenemos que R1, R2, R3 y RF2 tendrán un valor de 15.9 kiloohms, mientras que RF1 tendrá un valor de 31.8 kiloohms. Bien, una vez explicado el diagrama, comenzamos con la simulación en el software de Multisim. Abriendo el generador de funciones, vemos que es una señal de tipo senoidal con una amplitud de 10 volts pico y la frecuencia que va a variar. Abrimos el osciloscopio, el cual ya está configurado para mostrar ambas señales y sus valores máximo, que son los que nos interesa saber. Y finalmente el diagrama de Bode, el cual nos mostrará la ganancia en frecuencia de dicho circuito. Bien, primero probaremos el caso en el que la frecuencia es menor a la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es de 1 kHz, así que nosotros podemos empezar a poner valores como por ejemplo 100 Hz. Ajustando la frecuencia en el osciloscopio, se puede observar que las dos señales mantienen el mismo valor de amplitud, tanto la de entrada como la de salida. Aumentando un valor de 500 Hz y ajustando el osciloscopio nuevamente, observamos que ahora la señal de salida está ligeramente atenuada en comparación a la señal de entrada. Aumentando hasta, por ejemplo, 750 Hz, observamos que la señal se sigue atenuando. Y en el diagrama de Bode, colocando estas frecuencias, por ejemplo, a 750, o aproximadamente a 750, se nos muestra que tendrá una ganancia de menos 0.855 decibeles. Ahora, colocando la frecuencia de corte, que es de 1 kHz, nosotros calcularemos teóricamente que la señal de salida deberá tener una amplitud de 7.07 volts pico, la cual se observa que en el osciloscopio se aproxima de una manera correcta. Y observando el valor de 1 kHz o aproximadamente 1 kHz, vemos que efectivamente nos da una ganancia de menos 3 decibeles. Ahora, para el caso de una frecuencia mayor a la frecuencia de corte, nosotros
Tomaremos los valores correspondientes a menos 20, menos 40 y menos 60 decibeles de ganancia. Usando el diagrama de Bode, obtenemos que un valor cercano a menos 20 decibeles es de aproximadamente 2.1 kHz. Y de acuerdo a los cálculos, este valor debería ser 0.1 la señal de entrada, es decir, un volt pico, el cual, como se observa en pantalla, se obtiene de manera correcta. Para una ganancia de menos 40 decibeles, se tiene una frecuencia aproximada de 4.6 kHz. Colocando esa frecuencia, nos debería dar un valor teórico de 0.1 voltaje pico de salida, el cual se observa ya que se registra un pico máximo de 101, 102 milivolts. Y finalmente, para una ganancia de menos 60 decibeles, se puede observar que es 10 veces la frecuencia de corte, tal como lo muestra la curva de frecuencia de respuesta de este circuito. Colocando el valor de 10 kHz en el generador de funciones, vemos que efectivamente el voltaje ahora ha sido atenuado a 10 milivolts, lo cual concuerda con nuestros cálculos teóricos. Existen pequeñas variaciones, ya que la regla de resistencias comercial no es el valor exacto calculado teóricamente. Sin embargo, vemos que las aproximaciones son correctas y el circuito funciona correctamente. Pasamos al ejercicio número 6, el cual es similar al número 5, solamente que en este caso vamos a simular un filtro pasa-altas de tercer orden con una frecuencia de 5 Hz. La señal de entrada igualmente es en una senoidal con una amplitud de 10 volts pico. A diferencia del filtro pasa-baja, el filtro pasa-alta atenúa el voltaje de salida para todas las frecuencias debajo de la frecuencia de corte. Arriba de la frecuencia de corte, la magnitud de voltaje de salida es constante. Similar al filtro anterior, el filtro pasa-altas de tercer orden, el cual tiene una pendiente de 60 decibeles por década, se conforma por un filtro pasa-altas de 40 decibeles por década en cascada con otro de 20 decibeles por década para dar una atenuación global de 60 decibeles por década. Su gráfica de respuesta en frecuencia es muy similar a la del filtro pasa-bajas, solamente que ahora frecuencias menores a la frecuencia de corte sufrirán una atenuación cuya pendiente es de 60 decibeles por década, mientras que frecuencias superiores a la frecuencia de corte mantendrán un valor de salida constante. De la misma forma, para el valor de frecuencia, para el caso en el que la frecuencia sea igual al valor de la frecuencia de corte, se tendrá una ganancia de voltaje de 0.707 o menos 3 decibeles. Para diseñar el circuito, el valor de C1, C2 y C3 son el mismo, y nosotros hemos elegido un valor de 100 nanofarads. Para los valores de resistencia ya ajustados con arreglos de valores comerciales, se tiene que R3, que es igual a RF2, se tiene un valor de 318.27 kiloohms. Para R1, que es igual a RF1, se tiene un valor de 636.6 kiloohms. Y finalmente, para R2, se tiene un valor de 159.15 kiloohms. Una vez explicado el circuito, se da inicio a la simulación. De nuevo se abre el generador de funciones, nuestro osciloscopio ya configurado para obtener los voltajes máximos de la señal de entrada mostrada en el canal 1 y la señal de salida mostrada en el canal 2. Y nuestro diagrama de Bode. Para el caso de frecuencias menores a la frecuencia de corte, nosotros vamos a tomar valores de frecuencia correspondientes a las ganancias de menos 60 decibeles, menos 40 y menos 20 decibeles para comprobar que el voltaje de salida sea el mismo que calculado teóricamente. Usando el diagrama de Bode, nosotros observamos que para una ganancia de menos 60 decibeles se tiene una frecuencia aproximada a 0.5 Hz, el cual concuerda con la gráfica de respuesta de frecuencia de este filtro, en el que nos dice que debería ser la mitad de, perdón, el voltaje de frecuencia de corte dividido entre 10. Así pues, nosotros colocando 0.5 Hz y ajustando el osciloscopio, nosotros obtenemos que la señal de salida se atenúa hasta un valor de 10 milivolts, el cual concuerda con el calculado teóricamente.
Buscando una frecuencia para una ganancia de menos 40 decibeles, nosotros tenemos que es una frecuencia aproximada a 1.04 Hz. Colocando esta frecuencia en el generador de funciones y ajustando nuestro osciloscopio, vemos que la señal de salida ahora tiene un valor, aumentó respecto al anterior, ya que ahora tiene un valor de aproximadamente 100 milivolts, el cual concuerda con el valor calculado teóricamente y con la gráfica de respuesta en frecuencia. Finalmente, con el diagrama de Bode conseguimos el valor de frecuencia correspondiente a una ganancia de menos 20 decibeles, el cual es un valor aproximado a 2.3 Hz. Colocando este valor en el generador de funciones y ajustando el osciloscopio, se observa que la señal de salida se atenúa con el valor correspondiente al calculado teóricamente, el cual es de aproximadamente 1 volt pico. Ahora, para el caso en el que la frecuencia sea igual a la frecuencia de corte, nosotros esperamos una ganancia de 0.707, lo cual nos debería dar un voltaje de salida de 7.07 volts pico. Colocando este valor de frecuencia en el generador de funciones, observamos que efectivamente el valor se acerca mucho al valor calculado teóricamente. Y buscando este valor en el diagrama de Bode, el cual es 5 Hz, vemos que efectivamente tiene una ganancia de menos 3 decibeles. Ahora bien, para el caso de valores de frecuencia mayores a la frecuencia de corte, la señal de salida debería ser constante y en este caso igual a la señal de entrada. Para esto nosotros colocamos, por ejemplo, un valor de 10 Hz y observamos que el valor pico de la señal de salida aumentó y es muy parecido al de señal de entrada. Buscando el valor de 10 Hz en el diagrama de Bode, observamos que solamente se tiene una ganancia de menos 0.68, por lo cual la señal de salida no se atenúa demasiado como en casos anteriores. Y aumentando la frecuencia, nosotros observamos que la señal de salida ya se asemeja muchísimo más a la señal de entrada, incluso que sus valores pico son prácticamente iguales. Para otro valor mayor a 5 Hz, en este caso 100 Hz, se observa que la señal de salida ya es prácticamente igual a la señal de entrada. Y buscando el valor de 100 Hz en el diagrama de Bode, se puede observar porque la señal de salida tiene un valor de amplitud similar a la señal de entrada, y es que el valor de ganancia es mínimo y es de menos 0.001 decibeles. De nuevo, existen variaciones con los valores teóricos y los valores obtenidos en la simulación debido al arreglo comercial de resistencias. Sin embargo, vemos que el circuito funciona de manera correcta. Ahora pasemos al ejercicio final, el ejercicio número 7 de esta práctica, el cual nos dice que hay que simular un filtro rechaza banda con una frecuencia de resonancia de 60 Hz y un ancho de banda de 6 Hz. La señal de entrada será la misma que en los ejercicios anteriores. Los filtros rechaza banda rechazan una banda específica de frecuencia, mientras que pasan todas las que se encuentran fuera de ella. Como se muestra en el circuito en pantalla, a la señal original, que se consigue de un filtro pasabanda de banda estrecha o banda angosta, se le resta la salida del filtro pasabanda. Para las frecuencias del filtro rechaza banda, en el pasabanda la salida de sección del filtro se aproxima a cero. Su gráfica de frecuencia muestra que para valores menores a la frecuencia L, se tiene un voltaje de salida constante, similar al voltaje de entrada. Para valores de frecuencia igual a FL o FH, se tiene una ganancia de menos 3 decibeles o 0.707 en relación al voltaje. Y para la frecuencia de resonancia, se tiene un valor de voltaje muy aproximado a cero. Finalmente, para frecuencias superiores a FH, se vuelve a mantener la misma relación de
voltaje de salida constante como el de entrada. Bien, para diseñar nuestro filtro rechaza banda, con frecuencia de resonancia de 60 Hz y un ancho de banda 60 Hz, se calcula el valor de las resistencias eligiendo un capacitor de 100 nanofarads. Ajustando los valores de resistencia con arreglos de valores comerciales, se tiene que la resistencia tendrá un valor de 265.1 kiloohms. Esta resistencia tendrá un valor de 530.29 kiloohms y finalmente la resistencia de resonancia tendrá un valor de 1332 ohms. Una vez diseñado nuestro circuito, volvemos a iniciar la simulación. Tenemos aquí el generador de funciones, el osciloscopio previamente configurado y el diagrama de Bode. Observamos en el diagrama de Bode que la curva en respuesta de frecuencia es exactamente igual a la que esperamos. Y bien, iniciamos nuestro análisis con frecuencias menores a FL. En este caso, FL tendrá un valor de 57 Hz, así que si nosotros iniciamos, por ejemplo, con un valor de 50 Hz, nosotros veremos que la señal de salida tiene una amplitud muy similar a la señal de entrada, por lo cual no hay atenuación. Acercándonos un poco más, con una frecuencia de 54 Hz, nosotros ya comenzamos a ver una pequeña atenuación en la señal de salida. Buscando el valor de 54 Hz en el diagrama de Bode, nos muestra que este valor ya tiene una ganancia de menos 0.904 decibeles. Y aumentando una vez más a 56 Hz, vemos que el voltaje ha vuelto a ser atenuado y ahora tiene un valor mucho menor al anterior. Y esto se debe a que en 56 Hz se tiene una atenuación de aproximadamente menos 2 decibeles. Para el caso de que la frecuencia sea igual a Fn, se tiene que el valor de voltaje resultante calculado teóricamente tiene que ser de 7.07 volts pico. Poniendo esto, observamos que efectivamente el valor de voltaje se atenúa a un valor muy aproximado a 7.07 volts pico. Y buscando el valor de 57 Hz, comprobamos que se tiene una ganancia de menos 3 decibeles, por lo cual el diagrama de Bode cumple con la gráfica en respuesta a la frecuencia. Ahora pasemos al caso en el que la frecuencia es mayor a FL, pero menor a la frecuencia de resonancia. En este caso, aumentando 1 Hz la frecuencia, vemos que el voltaje se atenúa. Ahora teniendo un voltaje pico de 5.24 volts. Volviendo a aumentar la frecuencia, otro Hz, vemos que el voltaje de salida se atenúa todavía más que en el caso anterior. Esto se debe a que, viendo en el diagrama de Bode, un valor aproximado de 58 Hz tiene un valor de ganancia de menos 4.786 decibeles. Sin embargo, un valor aproximado de 59 tiene un valor de ganancia de menos 8.575 decibeles, el cual es casi el doble del anterior. Finalmente llegamos al caso en el que la frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia, en este caso 60 Hz. Aumentando una vez 60 Hz, vemos que el voltaje de salida se ha atenuado en su mínimo valor, en este caso 0.5 milivolts. Y observando en el diagrama de Bode, vemos que a 60 Hz se tiene una ganancia de menos 17.68 decibeles, la ganancia más pequeña que se tendrá en todo este circuito, en este filtro. Ahora, para el caso de que la frecuencia sea mayor a la frecuencia de resonancia, pero menor a FH, nosotros veremos un comportamiento opuesto al previamente mencionado. Es decir, que el voltaje pico de salida debería aumentar cada vez más. Comprobando esto a 61 Hz, vemos que la salida se atenúa para tener un voltaje mayor al anterior. Y esto se debe a que a 61 Hz ya se tiene una ganancia mayor al anterior con menos 16.149 decibeles. Aumentándolo una vez más a un valor de 62 Hz, vemos que el voltaje de salida ha vuelto a aumentar con un valor de 5.79 volts o 5.81 volts pico. Y en el diagrama de Bode nos muestra que una frecuencia aproximada de 62 Hz tiene ahora una ganancia mayor de menos 6.074 decibeles. Para el caso en el que la frecuencia sea igual a FH, el cual se calculó teóricamente que el voltaje de salida va a ser igual a un aproximado de 7.07 volts pico. Aumentando una vez más el valor de frecuencia, se puede observar que efectivamente el valor
del voltaje de salida es muy aproximado, 7.07 volts pico. Y viendo esto en el diagrama de Bode, observamos que a 63 Hz se tiene una ganancia de menos 3 decibeles, lo cual también concuerda con esta gráfica de frecuencia. Y para nuestro último caso, en el que la frecuencia sea mayor a FH, nosotros vamos a tomar valores de frecuencia mayor a 63 Hz. En este caso, tomando 64 Hz, observamos que la amplitud de la señal de salida ahora tiene un valor de 8.01 volts pico. Y esto se debe a que a 64 Hz la ganancia es de menos 2.229 decibeles. Aumentando, por ejemplo, a 66 Hz, se puede observar que el voltaje de salida ya se acerca más al voltaje de entrada. Y esto es debido a que a 63 Hz la ganancia ya es mucho más grande a comparación de las anteriores. Y finalmente, si nosotros seguimos aumentando el valor de frecuencia, observaremos que el valor de voltaje de pico de salida ya se acerca hasta ser prácticamente igual que el valor de entrada. Y esto es debido a que si nosotros aumentamos de frecuencia, como se puede observar en el diagrama de Bode, el valor de ganancia negativa es mucho menor y es mayor a comparación de las ganancias anteriores. Por lo cual comprobamos que el filtro rechaza bandas funciona correctamente de acuerdo a nuestros valores calculados teóricamente. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.